Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 817. Si ella no te quiere. Josie, después de escuchar la propuesta de Jonah por un tiempo, ella lo despidió con una mirada desdeñosa. De acuerdo. Eso es todo lo que necesito oír. Dado que el señor Larson vino aquí personalmente, definitivamente firmaré este contrato. Sin embargo, el precio que propusiste tiene que ser deducido en un 20%. Al escuchar eso, Jonah se quedó perplejo. Justo cuando estaba a punto de decir algo, ella se le adelantó. No tienes que decir nada más. El precio que me estás dando no debe ser el precio que ofreció Lucía. Debes haberlo aumentado en un 30% para estar en sus buenos libros. ¿Verdad? Estoy recortando un 20% de descuento. Por lo que seguirás ganando un 10% adicional. Eso todavía se verá bien cuando informe a su empresa y a Lucía. De inmediato, el rostro de Jonah palideció. Liane dio en el clavo. Aumentó el precio que Lucía propuso exactamente en un 30%. Pensó que podría ganar algún incentivo ya que Matthew compartía una relación cercana con Liane. Era un ejemplo típico de aprovecharse de la confianza de una persona. Poco sabía él que ella había visto a través de su pequeño truco. Como la cotización era información clasificada, Lucía acababa de decirle el precio exacto de hoy. Ella no le habría dicho a nadie más esta información, ya que causaría que González Corporation cayera en una posición pasiva. En este punto, Liane acababa de hacer una conjetura muy precisa. Inevitablemente, Jonah estaba muy sorprendido. Se dio cuenta de que ella no había llegado a la posición en la que estaba hoy solo por su belleza. Sus capacidades seguramente eran comparables a las de cualquier hombre. En este punto, no se atrevió a argumentar lo contrario. Asintiendo con la cabeza, dijo: Gracias, presidente Sandel. Al escuchar eso, levantó la mano como un gesto de que no era gran cosa. Obviamente, ella no le prestó mucha atención. Después de que el secretario preparó el contrato, ambas partes firmaron el acuerdo de colaboración. Con el contrato en sus manos, Jonah no pudo evitar sentirse emocionado y realizado. Haber obtenido la colaboración en este proyecto significaba que se convertiría en el presidente de la sucursal de González Corporation en Qatar. Por su parte, Lucía sería la presidenta de las sucursales de la empresa en todo el continente asiático. En otras palabras, iba a ser el único responsable de la sucursal de Qatar. Suscríbete a Ave Doragon. Era el puesto de sus sueños. Presidente Sandel. Gracias por darme la oportunidad. Para expresar mi gratitud, me gustaría invitarte a comer. Me preguntaba si tienes tiempo. Jonah se rió entre dientes mientras se ofrecía. Sin dedicarle una mirada, Liane simplemente le hizo señas para que se fuera. No te preocupes por eso. Ustedes dos pueden salir primero. Quiero hablar con el señor Larson. De inmediato, Jonah y Tate fueron tomados por sorpresa. ¿De qué tienen que hablar ambos? Con eso, Matthew se sintió incómodo. Presidente Sandel. ¿De qué se trata? Con una sonrisa, ella respondió: Te has olvidado de nuestro secreto. De inmediato, una bombilla se encendió en la cabeza de Matthew. Debe ser sobre su hija. Sin embargo, lo que dijo había provocado un cambio inmediato en la forma en que Jonah y Tate lo miraban. ¿Qué secreto comparten estos dos? Están realmente teniendo una aventura. Mientras que Jonah parecía sospechoso, Tate parecía abrumado por los celos y el odio. Así como así, los dos hombres fueron sacados de la oficina por la secretaria. Al verlos irse, Matthew no pudo evitar quejarse. Presidente Sandel.
No puede hablar con tales insinuaciones en el futuro. Deben estar teniendo ideas divertidas ahora que están ahí afuera. Al escuchar eso, ella ofreció una suave sonrisa. ¿Por qué te importa lo que piensen? No me importa tú. Inevitablemente. Se quedó sin palabras. En ese momento, ella se inclinó más cerca de su costado antes de reírse. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que Sacha se enoje? ¿Tienes miedo de que ella ya no te quiera? No te preocupes. Si ella realmente ya no te quiere. Yo sí. Después de decir eso, Liane comenzó a reír. Al escucharla decir tonterías, Matthew se quedó sin palabras. Así que fue al grano. Muy bien. Pongámonos manos a la obra. ¿Cómo está todo ahora? Anteriormente, vino por un trasplante de corazón. Después de observar durante un tiempo, dedujo que todo había vuelto a la normalidad. Entonces, Liane dijo: las cosas están bien con mi hija. Pero, algo anda mal por parte de mi mejor amigo. Capítulo 818. Dame el contacto de Liane. ¿Qué ocurre? Matthew se sorprendió al escuchar lo que dijo Liane. Después de todo, confiaba en sus habilidades quirúrgicas. Estaba seguro de que su mejor amiga estaba bien la última vez que la revisó. Ella estaba un poco vacilante mientras hablaba. No sé cómo describirlo. Pero he grabado un video. Deberías echarle un vistazo. Después de decir eso, se acercó a él antes de sacar su teléfono celular. Se mostró un video en la pantalla. El clip mostraba a una persona acostada en la cama de un paciente. Podía reconocer que la persona en la grabación era su mejor amiga y ella todavía estaba durmiendo. En ese momento, frunció el ceño al sentir que algo andaba mal con su mejor amiga. Después de un tiempo, algo sucedió de repente en el video. La mejor amiga de Liane de repente se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Cuando se produjo el repentino movimiento, su rostro se volvió venoso y sus ojos se abrieron tanto que sus globos oculares podrían salirse de sus órbitas en cualquier momento. No solo eso. Su lengua también sobresalía como si algo estuviera tirando de ella. De inmediato, su expresión facial cambió cuando se levantó abruptamente. ¿Dónde está tu mejor amigo en este momento? Al ver su expresión, Liane no pudo evitar ponerse ansiosa. Señor Larson, ¿qué le está pasando? Está en peligro. En un tono profundo, respondió. Está envenenada otra vez. Al escuchar eso, Liane abrió mucho los ojos. Alguien la envenenó de nuevo. Yo ni siquiera dejé que nadie se acercara a ella. Luego explicó. Ese es el principal problema. Con una cara pálida, preguntó en voz baja. Señor Larson, alguien nos está haciendo esto a propósito. Mirándola, él negó con la cabeza. No tienes que preocuparte. No estás envenenado. Al escuchar eso, dejó escapar un suspiro de alivio. Realmente tenía miedo de que hubiera algún ciempiés venenoso en su cuerpo. Mi mejor amigo todavía vive en una villa en los suburbios. ¿Debería traerte ahora? Ella preguntó. Echando un vistazo a la hora, negó con la cabeza. No puedo hacer eso ahora. No preparé mis herramientas. ¿Qué tal esto? Iré a buscarte esta noche a las 8. E iremos juntos. Regresaré para prepararme ahora. De inmediato, ella asintió con la cabeza. Después de salir de la oficina, Matthew llegó al estacionamiento y encontró a Tate y Jonah esperándolo. En este momento, Tate estaba mirando a Matthew mientras él soltaba enojado. Matthew, ¿qué estaban haciendo ustedes dos en la oficina hace un momento? No hace falta decir que Matthew se quedó sin palabras al escuchar eso. Yo no hice nada. Tate luego refutó. Tonterías. ¿Crees que estoy ciego?
¿Crees que no vi la forma en que Liane te trató? Debes estar teniendo algún tipo de relación sin gloria con ella. Al escuchar eso, Matthew se enojó tanto que puso los ojos en blanco. Lo que te venga bien. Jonas. Vamos. Tengo que volver al hospital. Mientras Jonah estaba al volante, dijo en un tono sincero: Matthew, la lealtad es una cualidad importante en una persona. Sacha te trata muy bien y está totalmente comprometida contigo. No debes hacer nada que pueda lastimarla. De inmediato, Tate asintió antes de agregar: sí. Como alguien que ya está casado. No puedes simplemente coquetear con otras chicas. Primero, fue la enfermera del hospital. Ahora, es Liane. ¿Qué estás tratando de hacer? En este punto, Matthew estaba indefenso y sin palabras. ¿Cuándo coqueteó con otras chicas? Si realmente lo hubiera hecho, algo habría sucedido ese día en Woodside cuando Crystal se metió en su cama. Jonas, no te preocupes. La presidenta Sandel simplemente me pidió que la ayudara con algo. Aparte de eso, no hay nada más. Amo a Sacha y nunca haré nada que la lastime. Matthew dijo sinceramente. Como Jonah había obtenido con éxito el contrato, estaba de buen humor, por lo que no quería discutir más con Matthew. Sin embargo, Tate todavía estaba insatisfecho. ¿Crees que creeré que no hiciste nada solo porque lo dijiste? Matthew, si quieres probar tu inocencia, tengo una idea. De inmediato, las cejas de Matthew se fruncieron. ¿Cuál es tu idea? Con una sonrisa, Tate dijo: dame el contacto de Liane y ayúdame a cortejarla. Eso será suficiente para probar que no estás en una relación con ella. Capítulo 819. Dejado a un lado después de cumplir su propósito al mirar la asquerosa cara de Tate, Matthew casi se pierde. ¡Qué escoria! Siempre estás bebiendo y pasando el rato con mujeres. ¿Cómo te atreves a pensar en cortejar a Liane? En serio. Incluso el heredero de la gran familia de Banbridge no logró cortejarla. ¿Qué te hace pensar que puedes? Sin molestarse en seguirle la corriente, Matthew decidió permanecer en silencio. Sin embargo, Tate no lo estaba teniendo. Matthew, ¿por qué estás tan callado? ¿Te sientes culpable? Lo sabía. Lo sabía. Tú como asterisco. Debes tener algo con Liane. Solo espera. Estoy haciendo una llamada telefónica para contarle a mi prima sobre esto ahora mismo. Con los labios fruncidos, Matthew respondió: haz lo que quieras. Como Tate estaba enojado por la reacción que dio Matthew, inmediatamente sacó su teléfono para llamar a Sacha. Tan pronto como terminó de narrar la historia, ella preguntó con desdén: ¿terminaste? Conozco a Matthew mucho mejor que tú. Definitivamente no hará nada como tal. Te estoy advirtiendo. Si alguna vez vuelves a hablar mal de él frente a mí, no lo dejaré pasar. Después de decir eso, colgó el teléfono. Tate se quedó estupefacto. Lo que acaba de suceder. Sacha tiene tanta fe en Matthew. Por otro lado, Matthew miraba a Tate con frialdad. ¡Qué ingrata familia! Justo después de que les ayudé a conseguir el contrato, aquí están dándome la espalda. Parecía que debería tener la guardia alta a partir de ahora cuando trate con ellos en el futuro. Después de unos 10 minutos, Jonah giró el auto hacia la entrada de un cruce y lo detuvo allí. Suscríbete a Ave Doragon. Matthew. Tengo que volver corriendo a la empresa. Deberías bajarte aquí. Jonas dijo de repente. Al escuchar eso, Matthew frunció el ceño con tristeza. Este lugar estaba bastante lejos del hospital. ¿Cómo podrían dejarlo aquí? ¿Cuándo necesitaste mi ayuda para conseguir el contrato antes? Viniste a buscarme al hospital. Ahora que el contrato está en tus manos y ya no me necesitas,
Ni siquiera te molestas en enviarme de vuelta. Pero, Jona, tengo asuntos urgentes que atender en el hospital. Me sacaste del hospital antes y ahora me dejas aquí. ¿Qué se supone que haga? Matthew frunció el ceño mientras preguntaba. Al escuchar eso, Jona lo rechazó con impaciencia. Lo sé. Pero tengo que regresar rápidamente a la compañía. Tengo que devolver este contrato lo antes posible. Tiene que ser antes de que Lucía salga del trabajo para que pueda enviarlo a la sede. Entonces Matthew respondió. Las horas de trabajo no terminarán hasta dentro de 2 horas. Incluso si tienes que tomar un desvío. Lo lograrás. Sin embargo, Jonas no lo estaba teniendo. Todavía tengo que enviar a Tate al suburbio norte. Tiene una reunión con sus amigos allí. No habrá suficiente tiempo para ambos lugares. Además, aquí hay transporte público. No puedes simplemente tomar el transporte público de regreso. Al escuchar eso, Matthew se quedó completamente sin palabras. Tú fuiste quien me trajo para ayudar con la firma del contrato. Ahora que el contrato ha sido firmado, te deshaces de mí inmediatamente. Eliges enviar a tu hijo a una reunión con sus amigos en lugar de enviarme de regreso a donde me recogiste cuando yo fui quien te ayudó. Es así como muestras tu aprecio por alguien que acaba de ayudarte a lo grande. En ese momento, Matthew miró profundamente a Jona antes de decir en voz baja. Está bien. Jona. El contrato ha sido resuelto. En el futuro, si alguna vez necesitas algo, no me pidas más ayuda. Después de dejar esas palabras, salió del auto. Mirando la figura de espalda de Matthew, Jona se burló. F***Zika. ¿Para qué fue eso? Si no fuera por el contrato, no te habría contactado. Tonto *SS. ¿Quién se cree que es? Espera que lo trate con respeto solo por el contrato. ¿Qué derecho tiene? De inmediato, Tate asintió y dijo en acuerdo. Exactamente. Es solo un yerno residente. ¿Cómo se atreve a perder el tiempo cuando le pedimos que nos consiga el contrato? Obviamente. Él no es consciente de su propio estado. Es solo un perro que pertenece a la familia de la tía Ellen. ¿Qué derecho tiene él de ser igual a nosotros? Papá. Estoy cada vez más irritado por él. ¿Por qué no busco a algunas personas para que le enseñen una lección? Capítulo 820. Liane no es adecuada para ti. Jona miró a Tate antes de suspirar. Eso es suficiente. No cause más problemas. Fuiste rescatado en el último incidente. Si sucede algo más, será problemático lidiar con eso. Al escuchar eso, Tate no pudo evitar sentirse enojado. No puedo dejarlo pasar. Se lo contamos el día que volvimos. Le pedimos que ayudara a conseguir el contrato. Pero se retrasó hasta ahora. Obviamente. Quiere que supliquemos su ayuda. Debería mirarse bien en el espejo para ver quién es. ¿Cómo se atreve a hacer que le supliquemos? Además, este bastardo es demasiado astuto. ¿Viste la forma en que Liane lo trató? Este bastardo también debe haberla engañado. Me enfado tanto con solo mirarlo. Al escuchar eso, Jona lo saludó con la mano en reconocimiento. Yo sé lo que quieres decir. No te adelantes tanto todavía. Ya obtuve el contrato. Así que seré el presidente de González Corporation en Cata. Cuando arreglemos las cosas, podemos darle una lección. Además, deberías dejar de pensar en Liane. Ella es mayor que tú por 2 años. Ella no es adecuada para ti. En realidad, hubo algo más que Jona no le dijo a su hijo. Era el hecho de que él mismo estaba enamorado de Liane. Por lo que no quería que su hijo arruinara sus planes. En otras palabras, quería a Liane para él solo. A sus ojos, Liane podría tener el dinero y el estatus. Pero aún era una mujer.
Asumió que un talento que regresaba del extranjero como él sería excepcionalmente atractivo para una mujer como ella. Obviamente. Tate no estaba feliz de escuchar eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que ella sea 2 años mayor que yo? Mira lo bien que mantuvo su apariencia. Ni siquiera puedes decir que es mayor. En todo caso, se ve mucho más joven que yo. No veo el problema aquí. Con una mirada, Jonah se burló. Tonterías. Te lo advierto. Será mejor que no pienses más en cortejarla. De lo contrario, dejaré de darte dinero. Ni siquiera un centavo. Con eso, Tate se quedó estupefacto. Después de un breve momento, un destello de luz brilló en sus ojos. Papá. Ya no mencionaré a Liane. Sin embargo, con respecto a la mujer que me abofeteó en el hospital, no lo dejaré pasar. Con el ceño fruncido, Jonah preguntó: ¿qué tienes en mente? Apretando los dientes, Tate dijo mientras trataba de reprimir su ira: nunca he sido golpeado por nadie desde que era joven. Por lo tanto, definitivamente la haré pagar por lo que hizo. Después de pensarlo un poco, Jonah respondió: está bien. Puedes lidiar con eso tú mismo. No obstante, debes recordar no excederte. La persona a la que golpeaste la última vez fue una lección suficiente para ti. A partir de ahora, las cosas son diferentes a las de antes en este país. Será problemático si te encuentras con ciertas personas ricas. Al escuchar eso, Tate se burló. Papá, ¿a qué le tienes miedo? Ella es simplemente una enfermera en el hospital. No es fácil enseñarles una lección a esas personas. Si realmente es una persona rica, no estaría trabajando como enfermera. Sin duda. Ese trabajo es agotador. Jonah luego asintió con la cabeza. Ni siquiera se molestó en tener dudas sobre Crystal. En su opinión, las personas que recurrieron a un trabajo tan duro no deben tener antecedentes de apoyo. Por otro lado, Matthew tomó un taxi y regresó al hospital para recoger sus cosas. Después de eso, regresó a Lakeside Garden para tomar algunas de sus preciosas hierbas. Luego, llamó por teléfono a Sacha para avisarle que no volvería a cenar. Por la noche, a las 8 en punto, Liane lo recogió puntualmente antes de dirigirse a la villa que poseía en las afueras. La villa estaba ubicada en un lugar ligeramente escondido. Francamente, no quería que los extraños supieran sobre la condición de su mejor amiga. Si el joven maestro de Banbridge descubre que su mejor amiga aún está viva, podría conducir a algo serio. Cuando Matthew llegó al lugar, echó un vistazo alrededor del complejo. De repente, un ceño fruncido se formó en su frente. ¿Hay alguien viviendo cerca?, preguntó. Inmediatamente, señaló hacia una dirección. En esa dirección, a unos 200 metros, hay un pueblo. Sin embargo, solo hay un puñado de personas que viven allí. Capítulo 821. La extraña enfermedad del anciano. De acuerdo con la guía de Liane, Matthew encontró el pueblo en poco tiempo. El pueblo estaba escondido en el bosque y parecía un poco deteriorado. Al igual que Liane había afirmado, no había muchas personas que se quedaran en el pueblo. Y quienes lo hicieron eran principalmente personas mayores. La mayoría de los jóvenes ya se habían ido a trabajar a la ciudad y los niños habían ido a la escuela. Solo los ancianos continuaban quedándose en el remoto pueblo, reacios a irse por nostalgia. En realidad, nadie le prestó atención a Matthew cuando entró en el pueblo. Probablemente asumieron que él era una de las élites que vivían en una de las mansiones cercanas, al ver que había algunas mansiones que rodeaban el pueblo. Por lo tanto, los aldeanos aquí a menudo veían a personas ricas venir a recorrer los alrededores. Y ya estaban acostumbrados. Mientras Matthew caminaba,
Comenzó a observar a la gente aquí. De repente, su mirada se fijó en un anciano. Y rápidamente se acercó a él antes de saludarlo en voz baja. Hola. Señor. El anciano parecía confundido. ¿Necesitas algo? Matthew se rió un poco antes de preguntar. ¿Has notado que tu apetito ha aumentado recientemente? Inmediatamente. El anciano pareció sorprendido. Sé cómo sabes eso. Solía solo poder terminar la mitad de mi comida. Pero ahora puedo terminar todo. A veces. Eso ni siquiera sería suficiente para mí. Matthew asintió. ¿Qué hay de tu cuerpo? ¿Te sientes aún más cansado incluso después de comer tanto? Los ojos del anciano se abrieron como platos. ¿Cómo sabes eso? Por cierto, la condición de mi cuerpo debería haber mejorado a medida que aumentaba mi apetito. Pero, comencé a sentirme más fatigado. Me preguntaba si debería ir al hospital para ver si estoy bien. Por cierto, eres médico. Suscríbete a Ave Doragon. Le dio a Matthew una mirada esperanzada y este último se rió entre dientes. Así es. Soy médico y puedo decir que algo anda mal con tu cuerpo. En ese momento, el anciano parecía encantado. Es posible que eches un vistazo a mi condición. No tengo ninguna enfermedad grave. ¿Verdad? No es una enfermedad grave. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Has visto este tipo de planta alrededor de este lugar? Preguntó Matthew antes de sacar un papel con un dibujo de una planta de aspecto extraño. Había 3 hojas en la planta. Y 2 de las hojas estaban dentadas. Mientras que otra hoja tenía forma redondeada. Las 3 hojas juntas no tenían ningún sentido de congruencia y parecía que no era una planta del planeta Tierra en absoluto. Después de mirar el papel, el anciano reflexionó por un momento. Yo, en realidad he visto estas plantas. En aquel entonces, pensé que se veían raros. Así que cogí uno de ellos y quise mostrárselo a los demás. Sin embargo, la planta desapareció de alguna manera cuando llegué a casa. Inmediatamente. Matthew preguntó. ¿Dónde lo viste? Después de pensar por un momento, el anciano señaló la montaña y respondió. Hay 2 tierras detrás de la montaña que me pertenecen. Y vi estas plantas en la zanja debajo de las tierras. Señor. Esta planta está relacionada con mi enfermedad. Aún así. Matthew sonrió antes de explicar. En realidad. No. Su enfermedad no es grave después de todo. Te prescribiré medicamentos y te recuperarás después de tomarlos. A lo sumo tendrás que hacer 2 viajes al baño. Luego. Escribió algo en un papel antes de dárselo al anciano. Mientras que el anciano lo miró emocionado y le agradeció efusivamente. Sin embargo, Matthew no se quedó allí por mucho tiempo y rápidamente se dirigió a la parte trasera de la montaña. Sin embargo, su ceño se profundizó al llegar a las tierras de las que habló el anciano. Matthew saltó a la zanja debajo de las tierras. Y había maleza creciendo por todo el lugar sombreado. Por derecho. Debería haber animales e insectos como serpientes, ratas y hormigas en lugares como este. Sin embargo, Matthew ni siquiera pudo encontrar una hormiga en este extraño lugar. Es como si todo en este lugar estuviera muerto. Capítulo 822. Si empieza arcoíris después de buscar alrededor del lugar. Matthew encontró esas plantas como esperaba. Sin embargo, no tocó las plantas. En cambio, se agachó lentamente y observó su entorno. Luego, sacó una pequeña botella de cerámica y vertió un poco del polvo negro de la botella alrededor de la planta. Un rato después, Matthew notó que la tierra alrededor de la planta se movía como si algo estuviera a punto de salir. Conteniendo la respiración, miró fijamente al suelo. Unos 3 minutos después, un 100 pies salió del suelo. El 100 pies no era grande y solo tenía la longitud de un pulgar.
Sin embargo, el ciempiés tenía una apariencia colorida y se parecía más a una serpiente. En ese momento, el ciempiés parecía ansioso mientras se movía en círculos alrededor del polvo negro que lo rodeaba. El ciempiés no podía salir del polvo negro y parecía que el ciempiés le tenía miedo al polvo negro. En ese momento, Matthew tomó otra botella de cerámica y abrió una pequeña abertura alrededor del polvo negro antes de colocar la boca de la botella de cerámica en la abertura. Inmediatamente, el ciempiés se arrastró y entró en la botella de cerámica. Luego, Matthew levantó rápidamente la botella de cerámica y el ciempiés quedó atrapado en la botella de cerámica. Sin embargo, Matthew no se fue todavía. En cambio, sacó su horno de píldoras y lo colocó en el suelo. Después de eso, vertió el ciempiés de la botella de cerámica en el horno de píldoras antes de verter un poco de polvo también. En este caso, el ciempiés parecía quemado y comenzó a retorcerse antes de que un olor extraño llenara el aire. Estaba parado en un árbol desde lejos, observando en silencio. No mucho después, más ciempiés alrededor del área se arrastraron antes de meterse en el horno de píldoras uno por uno como si fueran atraídos por el olor. Después de observar durante un rato y asegurarse de que no quedaran ciempiés, Matthew saltó del árbol y selló la tapa del horno de píldoras antes de envolverlo. Luego, tomó una enorme botella de vidrio para guardar algunas de las plantas de 3 hojas antes de regresar a la villa de Liane. Al mismo tiempo, Liane esperaba ansiosamente que Matthew regresara. Cuando lo vio regresar, rápidamente informó: «Doctor Larson». Se movió un par de veces hace un momento otra vez. ¿Está ella en peligro? Estoy realmente preocupado. Sin embargo, Matthew rió suavemente. Está bien. Ella está bien. Con un suspiro de alivio, Liane preguntó en voz baja: «Doctor Larson, ¿sabes quién intentó maldecirla? Podría ser que el hombre de Banbridge descubrió que no está muerta y quiere volver a hacerle daño». Aún así, Matthew negó con la cabeza. Ella no estaba maldita. Esto es solo una lesión accidental. En ese momento, Liane se sorprendió. ¿Lesiones accidentales? ¿Qué quieres decir? Debido a que fue maldecida por estos ciempiés en el pasado, su cuerpo se había convertido en un gran medio para que crecieran. Si hubiera ciempiés en esta área, serían atraídos aquí fácilmente. En este caso, nadie la maldijo. Sin embargo, hay personas que crían ciempiés en esta área, y su cuerpo atrajo a estos ciempiés. Por lo que terminó así. Los ojos de Liane se agrandaron mientras jadeaba. Alguien está criando ciempiés en esta área. ¿Cómo es posible? La mayoría de las personas aquí son aldeanos ancianos inocentes. Entonces, ¿quién haría eso? Matthew negó con la cabeza. Todavía no lo sé. Pero lo averiguaré en un momento. No te preocupes. Esas personas que están criando estos ciempiés no planean hacerles daño a ustedes ni a la gente de aquí. Sino, toda esta área habría sido destruida. Las cosas no habrían sido así si realmente hubieran planeado dañar a todos. Aunque Liane parecía aliviada en ese momento, todavía estaba ansiosa. Después de todo, era normal que una mujer tuviera miedo de los bichos. En ese momento, Matthew caminó hacia el lado de la cama y sacó al ciempiés con acupuntura. Era el mismo tipo de ciempiés que Matthew encontró en el bosque. Sin embargo, el color del ciempiés cambió justo después de entrar en el cuerpo. En lugar de su apariencia de arco iris, se había convertido en un color rojo sangre. Era el tipo de color que apareció después de que el ciempiés consumiera sangre humana. Capítulo 823. ¿Estás buscando estos ciempiés? Después de que el ciempiés salió, el cuerpo de la mejor amiga de Liane quedó flácido antes de caer sobre la cama. Liane se escondió detrás de Matthew con miedo y se negó a soltar su brazo.
No tengas miedo. Este 100 pies ya no es dañino, explicó Matthew antes de sacar una botella de cerámica para guardar el 100 pies de sangre. Aunque Liane suspiró aliviada. Todavía parecía aterrorizada. Señor Larson. Si alguien está criando 100 pies aquí, tenemos que mudarnos lo antes posible. Quiero decir, no podemos quedarnos aquí por más tiempo. Es muy peligroso. Matthew sonrió antes de decir. No tienes que preocuparte. Como dije, la persona que está criando a los 100 pies no pretende hacer daño. Tu amiga solo fue maldecida por la condición de su cuerpo. Y no es a propósito. Sino, ustedes dos habrían muerto. Revise el lugar donde la persona crió sus 100 pies. Aunque la gente solía pasar por esa zona, la mayoría de ellos estaban bien a excepción de este anciano en el pueblo. Mientras arrancaba la planta medicinal utilizada para alimentar a los 100 pies. Fue envenenado por la planta de 3 hojas y se enfermó levemente. Sin embargo, el anciano solo fue envenenado en lugar de maldecido, ya que la planta de 3 hojas era una planta venenosa que se usaba para criar 100 pies. Por lo tanto, fue envenenado cuando arrancó la planta y quiso mostrársela a los demás aldeanos. En ese momento, Liane instó. ¿Qué pasa con la condición de mi amiga? ¿Cuándo se recuperará? Ese si ella sigue atrayendo a estos 100 pies. Podría ser maldecida nuevamente en el futuro. Sin embargo, Matthew la tranquilizó. Tu amigo estará completamente curado después de un mes. Ella estará bien. Por cierto, es difícil toparse con estos 100 pies en este tipo de lugares. Esta vez, es un caso especial ya que alguien los está criando aquí. Aún así, no tienes que preocuparte. Como ya estoy aquí, arreglaré todo por ti. Encontraré a esa persona esta noche. Sorprendida, Liane preguntó. ¿Serás capaz de encontrar a esta persona? Matthew asintió. Este tipo de 100 pies tiene que ser alimentado todos los días. Por lo que la persona que los cría debe venir todos los días. Además, solo comen durante la noche. Por lo que esa persona debe llegar más tarde. Deberías descansar ahora. Esperaré a que aparezca esta persona. Después de que Matthew se fue, Liane se quedó en su habitación mientras miraba a su alrededor con una expresión pálida, temerosa de quedarse dormida. Mientras tanto, Matthew volvió a la parte trasera de la montaña y se escondió en lo alto de un árbol. Aunque el bosque estaba húmedo por la noche, no resultó dañado, ya que su sangre corría después de cultivar la habilidad divina. Mientras meditaba, Matthew comenzó a escuchar atentamente a su entorno. De repente, escuchó suaves pasos cuando era alrededor de la medianoche. Alertado, Matthew abrió los ojos y se volvió en la dirección del sonido. En la oscuridad, una figura de negro, junto con una capucha negra, atropelló. La figura era extremadamente rápida y parecía como si estuviera corriendo en un terreno plano a pesar de moverse en la montaña. No mucho después, la figura llegó al lugar de reunión de los 100 pies. Luego, la figura sacó una bolsa y la abrió antes de verter un poco de polvo en el suelo. Después de eso, se sentaron a un lado y esperaron pacientemente a que aparecieran los 100 pies. Sin embargo, ningún 100 pies apareció después de esperar mucho tiempo. Confundida, la figura corrió rápidamente y miró a su alrededor antes de arrancar una planta de 3 hojas para ver un agujero vacío. Inmediatamente, su expresión facial cambió y rápidamente arrancaron algunas otras plantas de 3 hojas para ver lo mismo. Había un pequeño agujero debajo de la planta de 3 hojas. Pero no había nada en el agujero. Todos los 100 pies que se suponía que estaban escondidos debajo de la planta se habían ido. Los ojos de la figura se abrieron con incredulidad. Justo en este momento, una voz sonó desde atrás. ¿Estás buscando los 100 pies?
Capítulo 824. Cruzaste la línea inmediatamente. La expresión del misterioso hombre cambió cuando se dio la vuelta abruptamente y movió su mano derecha antes de que un objeto con forma de cuerda saliera volando a la velocidad de la luz. La persona que estaba de pie no muy lejos detrás de él era Matthew. Al ver ese objeto volando hacia él, Matthew no lo esquivó sino que extendió la mano para agarrarlo con su mano desnuda. El objeto era viscoso y siguió moviéndose antes de enredarse en su muñeca. En ese momento, Matthew finalmente pudo ver que el hombre le había arrojado una serpiente roja. Aunque tenía las manos sobre el cuerpo de la serpiente, no logró aplastarla por el corazón. Así, la serpiente logró enroscarse alrededor de la muñeca de Matthew antes de morderle el brazo. Mientras que Matthew reaccionó rápidamente y la agarró por el corazón, paralizándola con éxito. En este momento, la figura se dio la vuelta para revelar a un hombre de unos 40 y tantos años. Tenía una mirada extraña en su rostro, y su mirada era oscura. Matthew frunció el ceño. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás criando estos 100 pies aquí? Sin embargo, el hombre lo miró con desdén. ¿Cómo te atreves a ir en mi contra? Tonto ignorante. Vas a encontrarte con tu fallecimiento hoy. Sabes que la serpiente roja que tienes en la mano ahora mismo ha sido entrenada por mí durante años. El veneno de esta serpiente roja no está en sus dientes sino en su cuerpo. Así que eres hombre muerto en el momento en que tocas la serpiente. Y no estoy interesado en hablar con un hombre que va a morir. Sin embargo, Matthew solo se rió con frialdad y arrojó la serpiente roja al suelo. ¿Crees que me veo como si estuviera envenenado? Inmediatamente, la expresión del hombre cambió cuando notó que Matthew todavía podía respirar correctamente mientras se veía sereno. Y no había muchos cambios en sus manos. De hecho, no parecía que estuviera envenenado. ¿Qué demonios está pasando? El hombre sabía más sobre el veneno de la serpiente roja, por lo que sabía que otros seguramente morirían al tocarla. Sin embargo, el joven frente a él sobrevivió incluso después de matar a la serpiente roja. Entonces, ¿qué estaba pasando exactamente aquí? Suscríbete a Ave Doragon. ¿Quién eres tú? ¿Por qué vas en mi contra? Preguntó el hombre con una mirada sombría en su rostro. No estoy tratando de ir en tu contra. Pero cruzaste la línea. Debes saber que solo puedes criar 100 pies en lugares sin humanos viviendo cerca. Sin embargo, eliges criarlo en la frontera de una ciudad. ¿Sabes cuántas vidas podrían sacrificarse si los 100 pies se salen de control? El hombre apretó los dientes. Deja de decir tonterías y respóndeme. ¿Para quién trabajas? Matthew respondió. Yo no trabajo para nadie. Sin embargo, el hombre lo miró por un momento antes de reírse fríamente. ¿De verdad crees que te creeré? ¿A qué clan perteneces? No me culpes por ser despiadado si todavía te niegas a decírmelo. Matthew frunció el ceño. Clan. ¿Te refieres a los 72 clanes vudú de Orleans? Los ojos del hombre se abrieron. Obviamente. Los 72 líderes de clanes de Orleans habían venido de Tausendils. Estás diciendo que estás tratando de ir en mi contra sin siquiera saber nada. Inmediatamente, el rostro de Matthew se volvió frío, ya que había información sobre el clan vudú en el colgante de Jade. Tausendils era un lugar en Orleans. Y los 72 clanes vudú de Orleans eran las 72 fuerzas que gobernaban Tausendils. Cada uno de los clanes era extremadamente poderoso. Y algunos de ellos estaban cerca unos de otros. Mientras que otros eran enemigos entre los 72 clanes vudú. Sin embargo, era importante tener en cuenta que los habitantes de Orleans rara vez salían de Tausendils. Y los líderes de clan de los 72 clanes vudú nunca salían de Tausendils. Con todos los líderes de clan de los 72 clanes vudú aquí. ¿Qué está pasando exactamente? Mientras Matthew estaba sumido en sus pensamientos,
El hombre consumió en silencio un objeto negro que parecía una galleta antes de masticarlo con una mirada espantosa en su rostro. Como si tuviera un gran dolor. Al ver eso, Matthew tenía el rostro oscurecido. ¿Por qué estás peleando conmigo usando los 5 insectos venenosos? En ese momento, el hombre escupió lo que estaba masticando y apretó los dientes. Y sigues diciendo que no trabajas para los clanes vudú. ¿Quién más sabría acerca de los 5 insectos venenosos además de los habitantes de Orleans? Morirás hoy. Inmediatamente después, el hombre se sentó en el suelo y cruzó las piernas antes de abrir la boca. De repente, un enorme 100 pies arcoíris salió de su boca. Capítulo 825. 5 criaturas venenosas. Este 100 pies se parecía a los que Matthew había atrapado anteriormente. Sin embargo, los 100 pies que había atrapado anteriormente eran demasiado pequeños. Solo 1 pulgada o 2. Mientras que este 100 pies medía alrededor de 1 pie de largo. Nunca había visto un 100 pies de este tamaño. Después de que salió el 100 pies, se arrastró hasta la porquería que escupió el hombre. Parecía que el 100 pies se estaba tragando la suciedad del suelo. Al mismo tiempo, la pernera del pantalón del hombre se movió un poco antes de que una pequeña serpiente roja se deslizara mientras algo comenzaba a saltar debajo de su camisa alrededor del área de su pecho. Después de un tiempo, un sapo gris finalmente logró saltar. En ese momento, un escorpión negro se arrastró desde su cabello antes de que una pequeña araña saliera de la parte posterior de su oreja. Las 5 criaturas venenosas parecían ansiosas por consumir la mugre negra, una tras otra. En cuanto al hombre, siguió sentado en el suelo con las piernas cruzadas mientras reía extrañamente. No creas que puedes pelear contra nosotros, los habitantes de Orleans, solo porque sabes cómo desintoxicarte. ¿De verdad crees que podrás salvarte una vez que use las 5 criaturas venenosas? Si aún te niegas a confesar para quién estás trabajando, es mejor que comiences a decir tus últimas palabras. Aún así, el rostro de Matthew permaneció frío. En realidad estás usando las 5 criaturas venenosas contra mí aunque ni siquiera nos conocemos. De hecho, eres un hombre vicioso. No tienes miedo de probar tus propias medicinas por traer tantas criaturas venenosas contigo. Sin embargo, el hombre comenzó a reírse. ¿Crees que los habitantes de Orleans nos entrenamos tanto para dejarnos engañar por los nuestros? Matthew se rió con frialdad. Eso es porque aún no te has encontrado conmigo. Luego, sacó una botella de cerámica y derramó un poco de polvo sobre las 5 criaturas venenosas. De repente, esas criaturas parecían estar agitadas antes de comenzar a temblar y llorar. Inmediatamente, la expresión facial del hombre cambió, ya que nunca había visto algo así. ¿Cómo podrían las criaturas venenosas que he cultivado volverse locas de repente? Luego, el hombre silbó una melodía como instrucción para que las criaturas venenosas atacaran a Matthew. Sin embargo, en lugar de atacar a Matthew, todas las criaturas se abalanzaron sobre él. Suscríbete a Ave Doragon. En ese momento, el rostro del hombre se puso pálido antes de preguntar con voz temblorosa: ¿qué está pasando? ¿Lo que está sucediendo? Ustedes antes de que pudiera terminar su oración, la serpiente roja que ya se había arrastrado hacia él le mostró sus colmillos. Gritando, el hombre cayó al suelo como si toda su energía se hubiera agotado. Mientras que Matthew simplemente dejó escapar un suave sonido. Gasp. Inmediatamente, las criaturas venenosas se detuvieron. Era como si estuvieran bajo el control de Matthew. Luego, Matthew caminó hacia el hombre y lo amenazó en voz baja. Responde a mis preguntas si aún quieres vivir. Aún así, el hombre apretó los dientes antes de usar lo último de su aliento para decir: no diré nada. Ustedes nunca la encontrarán. Nunca.
Orleans solo puede pertenecer a mi amo, al decir eso. La cabeza del hombre cayó y pateó el balde. Matthew frunció el ceño, ya que no pudo evitar pensar en todo lo que el hombre dijo hace un momento. El hecho de que el hombre cuestionó para qué clan trabajaba Matthew, además de afirmar que los 72 líderes de los clanes vudú vinieron a East Cliff, significaba que definitivamente algo peligroso sucedió en Orleans. Afirmó que nunca sería capaz de encontrarla. ¿Pero a quién se refería? También dijo que Orleans pertenece a su amo. ¿Quién es su amo? Matthew concluyó algunos puntos de lo que dijo el hombre. Los 72 líderes del clan definitivamente vinieron a East Cliff para buscar a una persona. Y este hombre estaba aquí para evitar que la encontraran. Matthew respiró hondo. ¿Qué pasó exactamente en Orleans? Inicialmente planeó obtener información de este hombre. Pero parecía que este hombre seguramente era leal a su maestro. Después de eso, Matthew sacó un poco de polvo para disolver cadáveres para descomponer el cuerpo del hombre y no alertar a nadie más. En cuanto a las 5 criaturas venenosas, él también las mantuvo. Capítulo 826. Déjame mostrarte algo después de arreglar todo. Matthew regresó a la casa de Liane. Por supuesto. Matthew solo le dijo a Liane que un orleaniano dejó accidentalmente sus 100 pies aquí en lugar de decirle toda la verdad. Al escuchar eso, Liane finalmente se sintió aliviada. Sin embargo, ella insistió en mudarse y llevarse a su amiga de vuelta a la ciudad. Más allá de la necesidad de preguntas, ya estaba traumatizada por su pesadilla suburbana. Matthew no la detuvo, ya que sabía que si los 72 líderes del clan estaban en East Cliff, también podrían comenzar a criar criaturas venenosas en los suburbios. Al ver que las criaturas que trajeron con ellos podrían morir de hambre si no las alimentaban, parecía que los suburbios de East Cliff ya no eran un lugar seguro. Cuando Matthew pensó en la situación del área alrededor de su villa, se dio cuenta de que esas criaturas venenosas en el lago fueron colocadas allí deliberadamente. A juzgar por la situación, se dio cuenta de que el lugar no era su hábitat natural. En ese momento, Matthew sintió que su corazón se contraía un poco. Por lo general, los 72 líderes del clan elegirían un área remota para criar a sus criaturas venenosas para evitar que otros se enteraran. Sin embargo, el lago definitivamente no era un lugar remoto. Podría ser que alguien esté tratando de agitar las cosas criando criaturas venenosas en el lago cerca de las villas. Alguien está trabajando con los habitantes de Orleans y está colocando criaturas venenosas allí deliberadamente para archivar algo. Matthew reflexionó sobre las posibilidades de eso. El resultado de lo que sucedió cerca de la villa fue que Yaden terminó en prisión y destruyó su propia reputación. Aún así, ¿quién se benefició más de esto? Al pensar en eso, Matthew parecía haber resuelto el misterio, sobresaltándose de repente. Aunque se benefició de esto, la persona que realmente se benefició más fue el actual jefe de la familia Lach. Después de todo, el padre de Yaden era el heredero legítimo de los Lach para tomar el control de la familia. Aún así, después de este problema, el padre de Yaden murió mientras Yaden terminó en prisión, lo que provocó que los Laches perdieran a sus 2 herederos. Entonces, la persona que sin duda se benefició de esto fue el actual jefe de la familia Lach. En cuanto al área de la villa, a los Lach probablemente no les importaba, ya que la posición del actual jefe de familia aún no estaba estabilizada, por lo que no podían molestarlos. Suscríbete a Ave Doragon. Sin embargo, seguramente pensaron que sería inútil que Matthew sacara a esas criaturas venenosas del lago, ya que esas criaturas podrían haberlo lastimado a él. Para entonces, los Lach podrían recuperar el lugar con un precio más bajo e incluso obtener ganancias de Matthew. Matthew realmente tuvo que admitir que los Laches hicieron un movimiento inteligente esta vez, aunque no podía entender qué estaba pasando exactamente en el pasado.
Finalmente conectó los puntos después de todo lo que sucedió esta noche. Parece que debería hacerle una visita a los Latches. Billy me dio un año para hacerme cargo de las 10 grandes familias de Eastcliff. Entre las 10 mejores familias de Eastcliff, los Jackson ahora están bajo mi mando. Aunque los Latches no son tan poderosos ahora, todavía están bajo las 10 grandes familias de Eastcliff. Supongo que puedo empezar a hacer mis movimientos en ellos ahora. A la mañana siguiente, Matthew regresó a Lakeside Garden. Como aún era el amanecer, Natalie todavía estaba profundamente dormida. Y Matthew se fue a la villa de los Fields después de ajustarle la manta. Cuando llegó a la villa, Ginny ya estaba en la sala de estar e intentaba encender la televisión. Al ver a Matthew, parecía avergonzada antes de saludar. «Hola, Matthew». En ese momento, Matthew sonrió antes de llevar el horno de píldoras hacia el sofá. «Déjame mostrarte algo». Inmediatamente, Ginny fue hacia él. «¿Qué es?». Matthew abrió el horno de píldoras. En este momento, Ginny no pudo evitar parecer sorprendida después de mirar el horno de píldoras. El horno de píldoras estaba completamente lleno de 100 pies arcoíris. Y definitivamente asustaría a cualquiera que lo mirara. En ese momento, Matthew observó la reacción de Ginny. Aunque parecía aturdida, no había ningún indicio de miedo en ella. Esto fue inesperado para una chica. «¿Qué es todo esto?», preguntó Ginny con una mirada curiosa en su rostro. Por lo que parece, parecía que estaba planeando tocar estos 100 pies. Al mismo tiempo, los 100 pies se agitaron en el momento en que Matthew abrió la tapa del horno de píldoras y comenzó a tratar de escapar. Capítulo 827. El misterioso. Ginny al escuchar la pregunta de Ginny, Matthew respondió en voz baja. «Son 100 pies. ¿Te gustan? Puedes intentar tocarlos». Ginny pareció sorprendida. «En realidad, puedo tocarlos». Matthew asintió. En ese momento, Ginny respiró hondo antes de colocar lentamente su mano en el horno de píldoras. Cualquier otra chica probablemente habría estado gritando al ver a los 100 pies. Sin mencionar tocarlos. Pero parecía que a Ginny realmente le gustaban estas pequeñas criaturas cuando se acercó lentamente para tocar a los 100 pies. En este momento, algo extraño sucedió. Cuando la mano de Ginny entró en el horno de píldoras, esos 100 pies inmediatamente dejaron de retorcerse como si estuvieran siendo consolados. En el momento en que la mano de Ginny entró en contacto con esos 100 pies, se volvieron obedientes y amables. Parecía que honestamente disfrutaban el toque de Ginny. Era de conocimiento común que estos 100 pies que fueron criados como criaturas venenosas eran extremadamente agresivos. Sin mencionar los 100 pies criados venenosos. Incluso un 100 pies normal habría atacado inmediatamente al entrar en contacto con humanos. Sin embargo, estos 100 pies no reaccionaron así en absoluto. Fue milagroso. Observando de cerca, Matthew asintió con una mirada pensativa antes de sellar el horno de píldoras nuevamente y mantener alejados a los 100 pies. Después de eso, tomó algunas botellas grandes de cerámica que contenían las 5 criaturas venenosas de ayer antes de proceder a liberarlas. En ese momento, Ginny volvió a jadear. Sin embargo, parecía aún más emocionada en lugar de tener miedo. En cuanto a las 5 criaturas venenosas, parecía que no iban a atacar a nadie, ya que fueron extremadamente amables con Ginny e incluso le permitieron cargarlas. Lo más importante, la serpiente roja tenía veneno por todo el cuerpo, y aquellos que entraran en contacto con ella seguramente morirían. Sin embargo, Ginny nunca sintió nada mientras cargaba la serpiente. Era casi demasiado difícil para cualquiera creerlo. Al ver eso, Matthew confirmó sus pensamientos de que Ginny podría ser la persona que los 72 líderes del clan estaban buscando. Aún así,
No planeaba revelarlo todavía. Aunque Matthew no sabía la razón por la que estas personas buscaban a Ginny. Era mejor mantenerla protegida porque aún no podía protegerse a sí misma. Después de quedarse con todas las criaturas envenenadas, Matthew le indicó a Ginny que no saliera de la casa. Durante estos 2 días, los abscesos en el cuerpo de Ginny se habían reducido significativamente y su piel clara quedó a la vista. Contenta con su progreso, Ginny hizo lo que le dijo Matthew. Después de que Matthew llevara las criaturas venenosas a la villa de al lado que estaba desocupada, usó una técnica secreta para deshacerse de ellas. Aunque las criaturas venenosas reaccionaron bien con Ginny, seguían siendo una amenaza para la vida de otros humanos. Y Matthew no podía permitir que se arrastraran por East Cliff. Después de que terminó, empacó sus cosas y regresó a Grand Garden. Al entrar a la casa, Matthew vio a Tate y Minerva. En ese momento, Tate y Minerva rodeaban a Sacha y la molestaban. Por otro lado, Sacha estaba comiendo con una mirada impaciente en su rostro. Cuando vieron entrar a Matthew, Tate exclamó rápidamente: «Está aquí. Él está aquí. Matthew ha vuelto. Sacha. Pregúntale al respecto si no me crees. Oye. Matthew. ¿Dónde fuiste anoche? ¿Por qué no regresaste a casa en toda la noche? Fue divertido pasar el rato con Liane». Sin embargo, Matthew solo miró a Tate y no pudo molestarse por lo que dijo. Aún así, Minerva comenzó a reírse. «Apuesto a que no puedes decir nada porque te sientes culpable. Mira. Sacha. Ahora tenemos pruebas. Ya te dije que este gilipollas definitivamente no es una buena persona. ¿Por qué no creíste en lo que dije?» Después de que Sacha terminó su avena, golpeó su plato sobre la mesa. «Vayan y jueguen al escondite o algo así si ustedes dos no tienen nada más que hacer». «No estoy siendo claro. Matthew nunca haría algo así». Inmediatamente, Tate replicó de manera agitada: «Sacha, ¿cómo puedes confiar en un extraño en lugar de en tu propia familia? ¿Sabes en lo que realmente está pensando? No puedes dejarte engañar por él. Alguien como él no merece tu confianza». Capítulo 828. Él es mi familia. Ustedes no lo son. Sin embargo, Sacha se rió con frialdad. «Él no es digno de mi confianza. Eres tú. Sin embargo, la última vez que te presté mi auto, me dijiste que tu novia conduciría. Pero terminaste manejando el auto. Incluso atropellaste a una persona. ¿Cómo? Vamos. Al final, mi familia aún tuvo que aparecer para arreglar las cosas por ti. Entonces, ¿cómo te atreves a pedir mi confianza?» La expresión facial de Tate se volvió incómoda. Eso es del pasado. Matthew, por otro lado, hizo algo moralmente cuestionable. Es solo un yerno que vive con nosotros y nos engaña y te engaña, no vas a hacer nada al respecto. Sacha los despidió con impaciencia. «No te preocupes por mis problemas familiares. Además, no hables mal de Matthew frente a mí en el futuro. Recuerda esto. Matthew es mi esposo. Él es mi familia. Ustedes no lo son». Luego se levantó y se fue, dejando a esos dos con expresiones oscuras en sus rostros. En ese momento, Minerva estalló de ira. «Sacha, ¿por qué eres tan arrogante? Entonces, ya no somos tu familia solo porque te has convertido en presidente. Solo estábamos tratando de ser amables y advertirte, ya que tememos que te engañen. Pero así es como nos tratas a cambio». Sin embargo, Sacha miró a Minerva. «Deja de actuar como una buena persona frente a mí. Si realmente eres una buena persona, no habrías difundido rumores de que les debo 1,6 millones. Sin embargo, Minerva también replicó enojada: «Bueno,
Nos debes 1,6 millones. Todavía tengo recibos conmigo. ¿Quiere que le muestre los recibos? En ese momento, Sacha se enojó tanto que se dio la vuelta y se fue porque realmente ya no quería preocuparse por esos dos. Matthew se estaba cambiando en la habitación cuando vio entrar a Sacha y se rió entre dientes. Te volvieron a enojar. ¿Por qué te ofendiste lo que dijeron? En este caso, Sacha explicó con enojo. No estoy ofendido. Solo me preocupa que puedan usar lo que pasó hoy como una oportunidad para mudarse a nuestro lugar. ¿Recuerdas lo estresante que fue durante esos pocos días que se quedaron desde lo que sucedió anteriormente? ¿Qué debemos hacer si vienen de nuevo? Sin embargo, Matthew le aseguró en voz baja. Está bien. No tienes que ser molestado por ellos. Una vez que arregle todo, nos mudaremos juntos a Lakeside Garden. Solo tenemos que ser pacientes hasta entonces. Sin embargo, Sacha puso los ojos en blanco. Deberías dejar de mencionar Lakeside Garden. Una vez que la empresa obtiene ganancias, cualquier casa de 2 dormitorios y una sala de estar estaría bien. Mientras no nos quedemos con ellos por más tiempo. Estoy feliz incluso si terminamos en una casa de adobe. Riendo, Matthew abrazó a Sacha antes de decir en voz baja. Tonto. ¿Cómo podría dejar que te quedes en una casa de adobe? Si pudiera, incluso te conseguiría la luna. En ese momento, Sacha sintió que su cuerpo se ablandaba ya que realmente disfrutaba lo que estaba sintiendo en este momento. Después de abrazarse por un rato, le dio a Matthew una mirada seductora. Bien. Vas a hacer que llegue tarde al trabajo. Quiero decir, todavía tengo que ganar dinero para cuidarte. Mi pequeño bebé. Jaja. Sacha no pudo evitar estallar en carcajadas después de lo que dijo. Mientras que Matthew también se rió entre dientes. Por supuesto. No puedo esperar a que me cuiden como a un bebé. Luego usó su dedo delgado para empujar a Matthew en la cabeza. ¿Tú deseas? Gane algo de dinero para que pueda ser una mujer rica que se quede en casa en el futuro. Inmediatamente, Matthew enderezó la espalda. Sí, señora. Los dos se miraron y se rieron. Mientras tanto, Tate y Minerva, que no lograron interponerse entre Sacha y Matthew, parecían enojados. Sacha es estúpida. No puedo creer que ni siquiera le esté preguntando a Matthew sobre su ausencia en toda la noche de ayer. ¿Qué demonios? Fui yo quien vio a Liane recoger a Matthew. Y ni siquiera regresaron esa noche. ¿Cómo está eso bien? Tate se quejó con ira mientras Minerva le hacía señas para que se fuera. Lo que sea. No hables más de eso. Ni siquiera estás al nivel de Matthew cuando se trata de mujeres. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.